¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a este primer capítulo de Expertos en Deportes, un nuevo podcast de nuestros amigos de Pesas Chile, en donde estamos en este momento transmitiendo. Es un proyecto que está comenzando, en donde vamos a buscar siempre estar en contacto y poder conversar, tener un diálogo bien entretenido junto con los expertos en el deporte en sus distintas disciplinas. Mi nombre es José Ignacio Valenzuela. Ni Santa Isabel me conoce así, me conocen como el Tótem, y voy a estar acá conduciendo este programa y buscando tener algún dato sabroso de los invitados que vamos a tener durante esta temporada. Y la primera invitada es una experta en el mundo de la psicología clínica y deportiva. Ha trabajado en federaciones, está en el Comité Olímpico, pero también ha estado en equipos de fútbol como Colo-Colo. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a María José Martínez. ¿Cómo está, María José? Muy bien. Aplausos por Gracias. producción. Bravo. Oye, María José, primero que todo, muchas gracias por estar acá. Va a estar muy entretenido esta conversa. Ya estábamos conversando algo antes de comenzar el programa. Tu primer acercamiento al deporte, natación, básquetbol, buceo. ¿Cómo eso hace que tú hoy en día estés inmersa en el mundo de la psicología clínica Yo deportiva? creo que tiene que ver con que me gusta la actividad física. Y hoy día ando en bicicleta, siempre estoy haciendo algo y siempre he hecho algo desde el colegio, en el fondo. Oye, María José, cuéntame, ¿de dónde surge, dónde está como ese punto de inicio para decir, me gustaría meterme en el mundo de la psicología clínica? Yo creo que lo primero es que mi marido lleva, no sé, 40 años en la bicicleta. Y yo lo conocí a los 21, no vamos a sacar la cuenta, pero llevo más con él que sin él. Ya. Y él era un deportista de alto rendimiento, era seleccionado nacional de mountain bike y compitió muchísimos años. Entonces me tocó muy vivir desde la interna, como polola, como señora, todo lo que el alto rendimiento implicaba. Y desde ahí, por casualidad de la vida, literal una casualidad, me piden que presente un proyecto y entro al plantel de Colo-Colo, y ese fue como el puntapié inicial de la entrada oficial al alto rendimiento, digamos. Ya, yo aquí tengo que preguntarte, tú estabas muy ligada a la psicología clínica, Sí. pacientes en tu consulta particular. ¿Cómo pasas de la psicología clínica a dirigir o a ingresar a un plantel tan complejo y con tanta presión nacional como es Colo-Colo? No, y en un momento súper crítico, porque cuando entré yo a Colo-Colo llevaban una racha de pérdida así importante. Y durante un año y medio que yo estuve en el plantel, estuvo muy complejo. O sea, tuve 7 técnicos distintos entre oficiales e interinatos en un año y medio. Bueno, para poner el contexto, perdón María José, para poner contexto, María José ingresa al plantel oficial de Colo-Colo desde el 2012 hasta el 2014, y en este periodo, como nos contaba María José, hubo 8 técnicos. ¿Cómo fue el ingreso? ¿Cómo fue lidiar con estos Fue perros el grandotes? periodo más intenso de mi vida. Mucho estrés, porque cada vez que hay un interinato nuevo había que empezar a validarse, mostrar en el fútbol. El trabajo de la psicología deportiva en esa época no era muy bien visto. Y yo creo que fue una de las cosas que quizás sí me abrió puertas, el no ser puramente psicóloga deportiva, porque tenían muy mala fama mis colegas en ese momento. O habían varios que no los querían. Y el ser psicóloga clínica como que me abría, como que me cambiaba de categoría y me ponía en un respiro. Como hubo tanto cambio, en general trabajé más individualmente con los jugadores más que colectivamente. A ver, lo que le decía una vez, también me pregunta, me la hizo Felipe Fuenzalía, que hoy día trabajamos juntos en el Comité Olímpico. Él estaba en ese minuto a cargo de las selecciones inferiores en el fondo y femenina en la selección nacional. Y me dice, ¿pero qué diferencia hay entre nosotros los deportivos? Y le digo, ¿cuál es la diferencia entre
manejar un estrés precompetitivo y una crisis de pánico. Claro. Y me queda mirando y me dice, yo no sabría qué hacer con una crisis de pánico. Y digo, bueno, yo sí. Y finalmente no es muy distinto cuando uno trabaja desde una línea un poco más cognitiva, conductual, que es como donde más se trabaja en el deporte, no es muy distinto. Perfecto. Bueno, año 2012, técnico Ivo Basay, plantel con Esteban Paredes, Esteban Pavés, Chino Millar, el Chapa Fuenzalía. Sí. Y llega la María José y dice, hola, cuéntame, preséntate. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el plantel? Fue un proceso lento, porque no es fácil validarse. Uno, lo más complejo no era ser psicóloga, era ser mujer. Claro. En un mundo de hombres. O sea, tenéis que pensar que si yo ponía un pie en el camarín y perdía en el fin de semana, la responsable era yo. Exacto. Y me la hicieron. Porque tuvimos que ir con la gerenta de marketing, que en ese momento era la Paulina Agüero, fuimos a ver unas cosas de camisetas y yo la acompañé y pasamos, porque la utilería está al centro del camarín. Y el fin de semana perdieron y nos faltó el que me dijo, oye, perdimos por culpa de ustedes. Ah, sí, el futbolista es caballero. Y yo así, no fueron los futbolistas, pero sí fue así como, ahora es culpa mía de que sean malos. No, claro. No tenía que ver por ahí. Pero eso era lo más difícil, validarse. Y que pudieran ir abriendo espacios de confianza. Yo creo que el trabajar de manera individual y no tan colectiva me ayudó harto. Y lo otro es que yo tenía un truco que se reía el gerente en ese minuto. Tenía un frasco con chocolates y tenía café. Ah. Y como son todos los deportistas son todos medio hormiga, no solo los jugadores de fútbol, no había, después de un entrenamiento, todos pasaban por su chocolate. Ah, maravilloso. Entonces ese era mi espacio para generar espacios de conversación, de contacto, de confianza, hasta que se fueron abriendo, algunos más fácil, otros más difícil, y se fueron estableciendo los vínculos. Y yo estuve ahí hasta que ganaron la 30 y de ahí me hice cargo de las inferiores abajo como la coordinadora del área psicosocial. Exacto, porque el 2012 fue un 6º lugar, el 2013 un 10º lugar y ya el 2014... la 30, levantan la copa y tú después pasas al fútbol joven. Yo ya llevaba un año en el fútbol joven. ¿Ya? Trabajaba mitad del tiempo con el plantel y la otra mitad del tiempo en el fútbol joven. Y ya ahí me quedé definitivamente en el fútbol joven. Tú comprenderás que con 250 niños entre 7 y 20 y algo, no podía no estar jornada completa, digamos. Claro. Porque era un equipo grande para lo que había en otros clubes. Nosotros éramos 3 psicólogos de planta, en algún minuto llegamos a tener 2 trabajadoras sociales y además alumnos en práctica. Entonces teníamos cubiertas todas las categorías desde lo mental, que fue un proyecto interesante que duró harto rato. Ya, y si yo tuviera la posibilidad de que pudieras elegir, ¿volverías a Colo-Colo? No. Ni por todo el oro del mundo. Es que justo no porque no me guste el fútbol. Yo no sabía de fútbol. Incluso podría haber declarado que no me gustaba el fútbol cuando entré a trabajar a Colo-Colo. Y yo creo que eso fue una de mis cualidades, entre comillas, porque yo no era fan. Y era muy objetiva para mirar las cosas. Pero por otra parte, aprendí mucho de fútbol. Yo soy bien matea, entonces me puse a estudiar como para tratar de entender el juego. Ahí mis colegas entrenadores, más de alguno me ayudó y me explicaban. Un gran maestro desde ese punto de vista fue Jaime Pizarro, que era el gerente deportivo en esa época. Yo creo que él me enseñó muchas cosas para poder entenderlo. Pero me fui enamorando del fútbol. El fútbol es una analogía de la vida. Exacto. Muy interesante. Y lo que no me gusta es el ambiente del fútbol. Hay muchas relaciones muy transaccionales. A la gente le importa mucho esto de salir en cámara o de ser amigos de... Y la clásica pregunta cuando uno le dicen, oye, ¿estás en Colo-Colo? Sí, ¿cómo son los jugadores? Y yo pensaba para mí adentro y decía, son seres humanos comunes y normales. Claro. Pelean con la señora, tienen problemas con los hijos, tienen guaguas recién nacidas, no duermen,
tienen familia con conflictos y muchos de ellos, y como que la gente se queda en esta cosa como fantasiosa, se sienten en el derecho de decirles si jugaron bien o si jugaron mal. O sea, a mí me tocó en una época en donde los agredían en la calle, no podían salir a la esquina porque les pegaban, los insultaban. Entonces, a eso le sumáis que no es solo la tensión de no estar obteniendo resultados en tu pega, sino que no podías salir a la calle porque la gente se sienta en el derecho de agredirte porque no rendiste el fin de semana en el resultado. Porque puede ser que tú hayas sido el que más corrió en la cancha, pero nadie lo vio porque no ganaron. Exacto. Entonces, es súper complejo. Es que, mira, en este mundo ficción yo me imagino ahora lo difícil que debe ser, pensando en Colo-Colo, de repente llegar y decir, Arturo, cuéntame, ¿cómo abordar un Arturo Vidal, un Guaso Isla, no sé, por ejemplo, un Brian Cortés, que me imagino que lo tuviste en las juveniles? ¿Cómo debe ser abordar un camarín en donde ya desde el 2014 han pasado casi 10 años, tuvimos una generación que llegó lejos, bicampeona de América con la selección chilena, y que ya vienen de vuelta, con 35 años, con toda una vida hecha? ¿Cómo trataría yo un Arturo Vidal, un Guaso Isla? Es que a mí me da lo mismo quién eres. Me podéis poner el número 1 del mundo adelante y a mí me interesa la persona que está ahí. En el fondo, por eso soy, abre comillas, poco fan, ¿cachai? Porque en el fondo nunca los vi como estrellas, siempre los vi como personas. ¿Y te pasó alguna vez que te llegó alguien así como, hola, preséntese, pero... Sí, pero no vamos a decir nombres, pero sí me pasó que así como, hola, ¿cuál es tu nombre? Y silencio, y levanto la cabeza, y así como, ¿no sabes quién soy yo? Claro. Y yo, ¿tú no sabes quién soy yo? Y fue una situación divertida al final, pero es parte de lo que de repente pasa. Claro. Y rápidamente ellos entendieron que yo no estaba ahí para la relación transaccional. Yo tuve 8 años en Colo-Colo y de los cuales no tengo ni una foto con ningún jugador. Salgo en un par de fotos así como de todo el plantel, con toda la gente, con todo que se sacan una vez al año. Claro. Pero no más que eso, porque no me interesaba. ¿Sientes tú que, bueno, sin duda que pasar por este proceso, en donde no era algo de tu zona de confort como era el fútbol, te transforma en una experta en el deporte? Pero tú me mencionabas que algo de lo que a ti te gusta y te apasiona mucho es la etapa previa, la etapa formativa y lo infanto-juvenil. De hecho, mi pasaje por Colo-Colo, yo creo que eso es lo que define, que a mí me gusta mucho todo lo que es formativo, o sea, de mis horas de trabajo deportivo, porque yo también hago psicología clínica y no suelto a mis pacientes porque los amo. Es que yo me he dedicado más a la formación. Para mí creo que cuando llega ya deportistas adultos de alto rendimiento, que finalmente adultos, porque tenemos 20 algo, claro, y esos son adultos, pero siguen siendo, abre comillas, adolescentes grandes. Exacto. Lo que me gusta es que lleguen con todas las herramientas para abordar el deporte. Ojalá a esa altura sea solo un acompañamiento básico y no que estemos tratando de desarrollar herramientas que deberíamos haber desarrollado a los 15. Entonces también, además depende de la especialidad que hagan, también la altura del profesionalismo llega mucho más temprano. No sé, yo tengo gimnastas de gimnasia artística, de gimnasia rítmica, y esas a los 18, 19 ya son profesionales. Exacto. Entonces, efectivamente estoy trabajando con niños de repente de 9, 10 años. Te quiero sacar un poco del mundo fútbol, que es algo archiconocido, es el deporte de masas, pero nos vamos ahora hacia la otra área de expertise que tienes tú,
en el deporte federado. Eres parte del Comité Olímpico, has hecho grandes estudios y estás trabajando mucho con el desarrollo de la autoestima, el manejo de la frustración. Me comentabas antes de que ayer justamente te tocó estar en Copa Davis con varios de los representantes que eran parte del equipo. Sí, yo ahí trabajo con uno de mis deportistas. Y ahí mi pregunta es, este deporte que es como más estructurado, más federado, versus un deporte masivo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo tú como experta abordas Lo que pasa es que es distinto, bueno, primero desde la competencia, cuando está la federación de por medio, cuando es una selección nacional, en un deporte, después del fútbol, el tenis, gracias a Masú y a Fernando González, en realidad es como que tienen una visibilidad muy, muy importante y son bastante masivos a nivel de que la población no solo lo consume en verlo, claro, sino que también lo juega de manera amateur, digamos. El tenis tiene una exigencia que nadie ve, que es que para llegar a donde están, empezaron a jugar a los 5. Sí, pues. Y de verdad, bueno, les comentaba a los chiquillos afuera, el deporte de alto rendimiento en general no es sano. No es sano mentalmente, no es sano físicamente, no es sano socialmente. En general son deportistas que están muy solos, que están muy desarraigados de todo su espacio, en donde su núcleo es el que está ahí, su papá, mamá, que la familia aquí, yo les rindo pleitesía a todas esas mamás, a todos esos papás, el esfuerzo económico, el esfuerzo familiar, porque muchas veces en pro de un deportista hay muchos otros hermanos que están relegados porque el peso que cae es para allá y apostando a un futuro de alguien. O sea, aquí hay un creer en los sueños de alguien más. Exacto. Entonces, cuando tú llegas a un deportista de selección, el esfuerzo que hay detrás es muy, muy alto, porque en el fondo hubo que financiar, apoyar, acompañar, viajar, llevar entrenamiento, etcétera, etcétera, hasta llegar a una selección. Y que es recién ahí, claro, si es que te empiezan a apoyar, dependiendo la... Porque, por ejemplo, tú veis un sudamericano y al sudamericano pueden ir financiados 1 o 2, pero veis una selección de 50. Po. Exactamente. Y financian al 1 y al 2, y no al resto. Y el resto es autofinanciado, aunque están representando a Chile, y no les dan ni el uniforme. Sí, pues eso es algo que de verdad como que impacta en la cultura deportiva en Chile, si es que existe algo de cultura deportiva. Yo también fui deportista y en algún momento también estaba peleando por esto, por financiar a un equipo y de repente simplemente era como, no, ustedes que no son. Y hay pocas federaciones que tienen planes de trabajo, ¿sí? Yo hoy día trabajo con la Federación de Karate y tenemos deportistas de primer nivel como una Valentina Toro que claro, tuvo el año pasado como Grand Winner, la mejor del mundo, y de ahí para abajo hay una selección adulta muy grande, pero tú veis que el trabajo ahí hay un entrenador o un head coach que está tratando de establecer un programa de trabajo que partió por obtener resultados para después poder pensar, y hoy día el plan está en los juveniles, en poder desarrollar una estrategia de recambio, en donde los juveniles ahora todo este primer semestre estuvieron trabajando con la adulta para poder subirles el nivel y poder llevarlos a los Juegos Panamericanos ahora juveniles, etcétera, etcétera, y así sucesivamente, pero eso no se ve en todas las federaciones. Exacto. Una de las grandes dificultades que yo veo en el mundo federativo, en el deporte, es que no existen estos planes, o estos planes están son muy dañados por ideas políticas internas, digamos, en donde hay rivalidades y uno ve mucha mezquindad en muchos referentes en el fondo de las federaciones, de los directorios, en donde están pensando solo en sí mismos. Claro. O en los deportistas que ellos quieren poner en ese espacio y no en el desarrollo del deporte. Y aquí no me puedo referir a una, lo he visto en muchas. Exacto.
¿sí? Y uno lo ve transversalmente, que cuesta mucho encontrar a alguien que diga un plan. El IND en eso trata de ayudar, pero finalmente ellos son los dueños de la billetera, entonces también es complejo. Claro. Y también es complejo que haya un IND que es público, que depende del Estado, que es donde están parte de las lucas, pero también hay un comité olímpico, que es una federación, una entidad privada, que también tiene lucas, que tiene auspiciadores, que... Entonces, llevar todo este escenario público, privado, político, es complejo. Y Exacto. creo que eso hace que sea muy difícil el deporte en Chile. Yo creo que han mejorado muchas cosas. Que exista hoy día un PRODAR, etcétera, etcétera. Que exista programa Promesas, que hay un intento de apoyar a los que vienen en formación y de detectar talento y de entregarles, pero finalmente tenéis, por ejemplo, un psicólogo para 200 niños. No hay proceso ahí, hay intento de seguimiento, hay desarrollo de algunas cosas, pero no tanto. Exacto. Es insuficiente, digamos. Yo ahí te tengo una pregunta a ti, como experta en deporte y en la psicología deportiva. A mí no me cabe duda que hay mucho talento en todos los niños que están empezando a meterse en distintas disciplinas, como por ejemplo fútbol, básquetbol, tenis, o en otras disciplinas como el CrossFit o otro tipo de deportes. Tú también eres parte del CEDAR, que es un centro de alto rendimiento comunal, en donde tienes más de 60 becados en distintas disciplinas. Mi pregunta para ti es, ¿sientes tú que hoy en día los niños están muy presionados a conseguir el objetivo más que disfrutar este viaje en el proceso? Qué buena pregunta. Yo creo que es súper difícil, sí. Hoy día a los niños les cuesta mucho estar en el proceso. Y lo más difícil muchas veces, así como te decía, las familias son los primeros en apoyarlo, también es la primer fuente de presión. Hay muchos estudios que hablan que los niños ojalá no se especialicen en un deporte antes de los 12 años y que eso es un sinónimo en donde se ve mayor éxito competitivo a niveles más de alto rendimiento. Hoy día nosotros tenemos esto de deportistas de alto rendimiento en edades 7, 8, 9, en donde los privan de colegios tradicionales porque no les dan la factibilidad o no los ayudan para los procesos de entrenamiento, en donde los sacan en el fondo del colegio a estos colegios de deportistas que yo entiendo que son funcionales para categorías más grandes, cuando tienen que ya estar viajando, etcétera, etcétera, pero yo soy enemiga antes de los 15, 16 años y ojalá no los saquen nunca del colegio tradicional porque ahí tienen el roce con sus padres, tienen sus amigos, tienen gestión de otras cosas, tienen que gestionar el tiempo, tienen que aprender a organizarse. Yo les digo, para mí que estudien matemáticas o historia o lo que sea, es como ir al gimnasio a hacer pesas, pero para el cerebro, digamos. Estáis desarrollando caminos neuronales en donde la toma de decisiones, el pensar, etcétera, se fortalece, ¿sí? Aun cuando en cancha tengáis que tomar 1000 decisiones, bueno, ¿dónde aprendiste a tomar decisiones? Claro. Y cuesta mucho hacer el traslape. Pero uno ve deportistas de alto rendimiento, voy a traer un LeBron James, todos son profesionales, pasaron por el colegio, pasaron por la universidad, tú los mirás y tienen magísters y cosas por el estilo, o sea, han seguido estudiando. Claro. Una Lindsey Vonn, son gallos que tienen hasta magíster en Harvard, para poder gestionar la responsabilidad que implica ser un deportista de alto rendimiento. Y eso en Chile todavía no es bien visto. Cada vez más hay algunos colegios que están desarrollando planes dentro del sistema tradicional con horarios más acotados, que no tienen tecnología y sino que se limitan a los ramos más importantes y por ende los ayudan y les dan flexibilidad y tratan de compatibilizar las dos cosas.
pero es muy complejo. Oye, María José, hablemos de futuro. En la medida de lo posible. Siempre hay que estar presencia presente, Sí, pero todo el rato. hablemos un poquito hacia el futuro de tu línea de expertise. ¿Hacia dónde apunta María José Martínez el 5 o 10 años? Es decir, no hablemos de legado, pero ¿qué te gustaría que ocurriese desde tu mundo de expertise hacia el mundo del deporte? Que fuera más validado. La psicología, como disciplina O dentro sea, te lo voy a ejemplificar de esta manera. Un deportista que tiene un PRODAR puede designar recursos de su PRODAR a su preparador físico y a su entrenador. No puede designar recursos a su psicólogo. Y la psicología tiene un impacto tanto o más grande. Por ejemplo, ¿cachai? Y eso tiene que ver con que hay muchos espacios en donde hoy día todavía está muy poco validada el área, aún con el peso que tiene. O sea, tú mirás hoy día una selección de gimnasia y anda hasta con un perro de asistencia. Claro. Nosotros yo trabajo en el Comité Olímpico ad honorem. No puedo creerlo. Entonces, y mis colegas también. Nosotros somos 3 que pertenecemos al Comité Olímpico, 4. Y todos trabajamos ad honorem. Entonces, efectivamente, me encantaría poder destinar más horas a la gente del Comité Olímpico, pero yo tengo que vivir, tengo que pagar cuentas. Exacto. ¿Cachai? Entonces, desde ese lugar, si tú me preguntáis qué creo yo que sería vital, es que pudiéramos estar más posicionados y ser más reconocidos en la pega que hacemos. Y con la importancia que tiene. Claro. Y que sea entendido lo que hacemos, ¿cachai? Yo creo que parte importante de lo que hemos tratado de hacer nosotros desde el Comité Olímpico es poder posicionar eso. La efectividad que tiene, todo lo que eso implica. Claro. Y bueno, antiguamente yo me acuerdo que este tema del preparador físico también como que era, no es solo el técnico y el resto No era importante, se posicionó. Luego la nutrición, lo mismo. O sea, la nutrición piensa que hoy día, recién hace una semana, las ISAPRES van a cubrir la hora de nutrición para aquellos que no tienen obesidad. Claro. O sea, de manera preventiva o como quien va al doctor del control sano, ¿cachai? Exacto. Que en un país donde solo estaban premiando ir a la nutrición porque eres obeso. ¿Por qué no prevenimos en vez de sanar solamente? Lo mismo pasa en salud mental. Y cuando yo digo el tema psicológico, lo menos visto es la salud mental en el deporte de alto rendimiento. Exacto. O sea, si tú has visto, no sé si viste The Weight of Gold, es un documental que hizo Phelps. Sí, sí lo vi. Bueno, ahí se pone sobre la mesa y los que están entrevistados en ese documental son todos medallistas olímpicos. Exactamente. Y la tasa de depresión, la tasa de suicidio post un juego es altísima. Y eso tiene que ver con esto que te decía yo, no es sano por el nivel de presión, por etcétera. Sí, de hecho me recuerda mucho el caso de un rugbyista, de Johnny Wilkinson, que es de la selección inglesa de rugby, que él hizo el try en la final, en los minutos finales, y Inglaterra sale campeón, pero él describe que posterior a eso, de este hype, estuvo 10 años en depresión severa, porque no supo manejar todo todo el ámbito emocional de lo que eso implicaba. Y él en el fondo lo que quería es encontrarse con la diversión de jugar el deporte que él amaba, pero se encontraba con esto que rodea, que de repente nos amplifica a un nivel estúpido a veces e innecesario, pero bueno, es súper importante. No es muy bien manejado. Exacto. Porque en el fondo las marcas, la prensa, los auspiciadores, etcétera, como que dejan de ver, ellos ven negocio, ellos ven números, ellos ven eso y no ven a la persona. Exacto. Y detrás de esa persona, o sea, yo tengo deportistas, por ejemplo, muy tímidos
exponerse a tener que hablar en una cámara, a no atreverse a decir nada con el corazón aquí, es casi peor que la final. Exacto. Entonces, aprender a lidiar con eso, aprender a lidiar con la sobreexposición, aprender a lidiar con que te reconozcan en la calle, con que se te acaba la privacidad, con lo que hagas o no hagas, tiene un peso, es muy fuerte. Exacto. Oye, María José, un placer poder generar esta conversa contigo, pero aquí yo te quiero hacer la pregunta, la primera de muchas preguntas a todos los invitados. Tú como experta en tu área de expertise, que es la psicología deportiva, y también como experta en el deporte, ¿quién crees tú que debería estar sentado en tu sitial para las próximas ediciones, como experto en deporte? A ver, ¿a quién invitaría yo? El espectro es amplio, puede ser desde Sami Rey hasta Iván Sabona, ¿no? Así que usted elija. Ah, sí. ¿Como deportista decís tú? Como experto en deporte. A mí me gustaría escuchar una mamá. Que puedan ver el lado, porque siempre es el deportista, el técnico. Yo creo que sería súper interesante escuchar una mamá. La mamá de un deportista. Sí. Mira, interesante, ¿eh? ¿Equipo de producción, será posible gestionar una mamá de algún deportista? Sí. Invitan a la mamá de Gabriel Suazo. Ah, muy bien. Ah, ¿verdad? Tú me comentaste. Oye, pero me tiró un dato, María José, que me dejó, pero así como potito en el agua. Ah, no nadado. El caso de Gabriel, Sí. que fue parte de... Estaba en la juvenil. Estaba en la juvenil de Colo-Colo, que tuvo un proceso... Él entró en la sub-7. Sí. O sea, sub-8. podríamos ponerlo en la insignia de la camiseta de Colo-Colo. Sí, sí. Y pasó por todos los procesos altos y bajos. Incluso más que, ¿cómo se llama? Que ahora es entrenador de la selección chilena femenina. ¿Luis Mena? Mena. Luchita Mena. Porque Mena postuló muchas veces a Colo-Colo. Él ¿Ya? hizo, creo que quedó como en el tercer masivo ¿Ya? seleccionado. Pero, ahí tenía un sinónimo de perseverancia, Exacto. digamos. ¿Sí? Luchito es gran persona. Pero Suazo está desde la sub-7. Mena entró creo que como en la sub-12, 13. Y estamos viendo que Gabriel Suacidán, como conocido en el mundo del fútbol, partió en las inferiores, muchos procesos de fracaso, pero se repuso, capitán de Colo-Colo, Sí. se fue campeón, después se sube a la selección, se va a Francia a jugar al Montpellier, capitán en el Montpellier, ahora está en el Sevilla con otro ex niño Sánchez. maravilla, Alexis Sánchez, y está súper consolidado y no olvidando Sí. de dónde viene y hacia Yo dónde creo va. que una de las cualidades de Gabriel de siempre fue que siempre tuvo los pies muy en la tierra y un gallo muy perseverante, muy trabajador, que tiene una familia que ha estado ahí detrás apoyándolo. Pero lo que te decía, la versión de los papás del deportista de alto rendimiento. Mira, está súper bueno eso, así que ahí al equipo de producción le vamos a pedir que gestionen algún padre, o sobre todo alguna madre, porque siempre, hay que ser bien honestos, las mamás siempre absorben mucha más carga, sobre todo cuando tienen hijos deportistas, así que creo que es importante tener Lo que a la pasa es ma- que en Chile hay un porcentaje demasiado alto de hogares con una mamá a cargo, sola. Exacto, exacto. Pero tengo que decir que en el deporte igual se ven papás muy aperrados y hay para los dos lados. Porque Exactamente. muchas veces la mamá la que está acarrea, va y viene, pero lo que permite eso es que haya un papá que sea proveedor y que permita ese espacio para que esta mamá pueda ir y volver y acompañar y viajar y estar en todas. Exacto. Oye, María José, muchísimas gracias por estar en este primer capítulo de Expertos en Deporte. ¿Dónde te puede ubicar la gente en redes sociales? ¿En alguna página web? Instagram, Sí. Entrenamente Psicología Deportiva, Vale. PS Deportiva. Maravilloso, van a estar apareciendo en este momento. Acá abajito, la magia de la edición, de la postproducción, va a ser que aparezca el dato de el Instagram donde pueden encontrar a María José Martínez, una tremenda psicóloga clínica deportiva y por supuesto una
experta en deporte. María José, muchísimas gracias por Muchas estar gracias a ti. en Gracias por la invitación a Pesas Chile para poder poner este tema sobre la mesa, que es un poco lo que buscamos, visibilizar lo que hacemos. Exacto, así que muchísimas gracias a todos los muchachos que están viendo en este momento. Recuerden suscribirse al canal de Pesas Chile porque se vienen otros capítulos muchísimo más interesantes y también vamos a ver si es que podemos gestionar a alguna madre, algún deportista, un experto en deporte para que nos dé su visión nuevamente. María José, muchísimas gracias y esto fue todo en este primer capítulo de Expertos en Deportes. Nos vemos en el próximo capítulo.